quedarían ¿cuántos lobulillos? 9. 9. Aquí ya, está bien, gracias. 9 lobulillos. Y a nivel del hemisferio cerebelo, 8 lobulillos. ¿Verdad? ¿Cuáles son estos 9 lobulillos a nivel craneal? Língula, lobulillo central, culmen, declive, lobulillo central, declive, folio, declive, tuber, pirámide. vámonos entonces a nivel craneal. Eran 5 creo que dividido por el vértice superior y otros 4 por el vértice inferior. A ver, entonces, estos eran ¿cuáles? Língula, lobulillo central, lobulillo central, Lobulillo central, culmen, culmen, declive, folio, tuber, pirámide, ula y nódulo. y nódulo. ula y nódulo. Y ahí encontramos Las fisuras. 9 lobulillos. Muy bien, también podríamos hacer algunas divisiones de un lobulillo a otro, la cara superior, vértice inferiores, lóbulos anteriores, lóbulos posteriores, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un poquito de ese jueguito. Vamos a ver. Esta línea que es la fisura primaria dividía a estos 3 lobulillos dentro del lóbulo anterior. Y el resto hasta aquí, ¿hasta dónde? Hasta la ula. Hasta la úvula. Hasta la úvula, Lóbulo posterior. Lóbulo posterior. posterior. Entonces, tenemos lóbulo anterior, lóbulo posterior, y esto que formaba parte del El lóbulo flóculo Flóculo nodular. nodular. lóbulo flóculo nodular. Ok. También podríamos separarlos en cara, ¿no? En superior e inferior. ¿Ok? ¿Cómo quedaría si separamos en cara, superior e inferior? Las 5 primeros son superiores. ¿Eh? Las 5 primeras son superiores. Los 5 primeros, es decir, si la fisura horizontal divide folio Y tuber. de tubo. ¿Ya? Los Cara superior. 5 anteriores superiores, cara superior, y los 4 restantes de cara Inferior. y ¿ok? Vámonos para recordar el hemisferio cerebroso. Vamos a ver. ¿Ok? Con los nombres de los hemisferios cerebrosos. Los lobulillos, los hemisferios cerebrosos. Lobulillo central. Lobulillo central. Anterior, sí. Y el segundo es el lobulillo cuadrado simple. Sí, sí. Simple, perdón, simple o cuadrado posterior.
El tercero es el lobulillo semilunar superior. Superior. Continúa Guimarães, por favor. Bicentenario inferior, ¿qué más sigue? ¿Qué más? ¿Cómo es? Amígdala. ¿Cuál es su nombre? Yo. Laritza. Sí, su apellido. Caleño. Caleño. Caleño, vamos. Muy bien, vamos a separar. ¿Estamos bien ahí? Sí. Muy bien, vamos a separar entonces al lóbulo anterior de esos hemisferios cerebelosos, una línea de diferencia de diferente color, lóbulo anterior, lóbulo posterior. O sea, a través como hay una fisura primaria. Está bien, Romero, vamos. Bueno, para sacar el lóbulo anterior y posterior, El lóbulo anterior. digo, perdón, vamos a hacer la fisura primaria que Ajá. es entre el lobulillo cuadrado anterior y cuadrado posterior. También Es allí, Talía. Ah. Porque acuérdate que el permis tenía tres. Ujú. ajá, Sí. la fisura horizontal va a estar entre el lobulillo cerebral superior y el inferior. Porque va a estar aquí el folio. Ajá. Y la última, que va a ser entre amígdala y flóculo, que es la fisura posterolateral. Posterolateral. Muy bien. ¿Y cómo te llamas? ¿Cuál es tu apellido? Alvarado. Ahí divide en hemisferio superior e hemisferio inferior. Gracias. Ahí es que no podemos ver. Ahí está Ah. Ya me di cuenta. Acá estás tú, acá estás tú. Ajá. Agrupa ahí. ¿Cuáles son los lobulillos que corresponden a hemisferio
hemisferio cerebeloso inferior. Sí, creo yo. Claro. 5. D. Semilunar. Tengo semilunar. ¿Cuáles son? Aquí está el Agrupados bien. horizontal. Agrupados. Ajá. Bajo. Ese es el inferior. Sí. No sé, pregunto. ¿Sí? ¿Y el superior? No es sal. Pazmín. Presta atención. Si no me equivoco, la división era a partir del fisura horizontal, dividiéndolo desde el ala del glúteo central Sí. hasta el kilómetro. ¿Qué es? Superior, inferior. Esa sería la Borra parte lo que. Entonces, esos serían los lobulillos alargados, que forman parte. Cuatro lobulillos superiores y cuatro lobulillos, ahí pusieron dos más. Cuatro lobulillos de esta mano, la cuestión es que son 8 lobulillos hemisferio, ¿verdad? Ahí se recibió dos. Ah, no, sí. Ah, sí. Están Son 8. cuatro, escribe bien los números, 4 superiores y 4 inferiores. 2 lóbulos anteriores, ¿verdad? 5 lóbulos posteriores, un lobulillo para el lóbulo nodular. ¿Ya? Tres y 4. Vamos a repasar bien eso, Alvarado de Vermis. Así que bueno, necesito que ustedes repasen bien eso para poder identificar bien los lobulillos acá en piezas. Tenemos la clasificación anatómica, una horizontal, transversal y otra longitudinal. En la longitudinal pues vamos a clasificar estructuras en este sentido, de adelante hacia atrás, ¿verdad? En la parte central tenemos al vermis, en la parte lateral los hemisferios cerebelosos. En la parte también aquí, en el vermis central, un poquito lateral al vermis, tenemos la zona intermedia o zona paravermiana. Entonces, hemisferio lateral, zona paravermiana y vermis. También tenemos una clasificación, digamos, de derecha a izquierda. Y la clasificación de derecha a izquierda lo hacemos a través de los lóbulos. Un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo flóculo nodular. ¿Ya? Esta es la posición realmente anatómica del cerebelo. Y ya dijimos que el cerebelo es como una conchita, ¿verdad? Cerrada, como la conchita cerrada, en donde vamos a observar dos caras, una cara superior y una cara inferior. La cara superior
que es una cara inclinada, plana, lisa, y una cara inferior que es abombada, convexa, es abombadita. Y tenemos también una cara anterior, 3 caras, y una cara anterior, que no las vemos por aquí, porque están las piezas incompletas, que sería esta cara que está aquí, esta cara que viene aquí y se conecta con los pedúnculos, ¿verdad? Sería la cara anterior. La cara anterior, esta que está delante o detrás de aquí del tronco encefálico es la cara anterior. Una cara superior, una cara inferior y una tercera cara que es la cara que está pegadita al tronco encefálico, la cara anterior. Bueno, también dijimos que esto está determinado por algunas fisuras que nos marcan algunas divisiones de las transversales, ¿verdad? La fisura primaria nos divide el lóbulo anterior en verde del lóbulo posterior en azul. La fisura primaria. También vamos a encontrar otra fisura que no está tan en el límite, en el borde, que es la fisura horizontal. Y esta fisura horizontal nos divide en una cara superior de una cara inferior. Por último tenemos otra fisurita que es la fisura posterolateral. Esta fisura que está aquí, la fisura posterolateral, que nos divide el lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular. El lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular. Muy bien. También el cerebelo pues tiene unas escotaduras. Y la primera escotadura es la que está en la cara anterior. La escotadura anterior. Si nosotros quitamos el tronco es esto. En una forma de U. ¿Ya? Y también tenemos una escotadura posterior. Si nosotros apreciamos la escotadura posterior, vemos que, o seguimos la escotadura posterior por debajo, vemos que se arma toda una depresión. Esto es lo que se denomina la vallécula cerebelosa. Vallécula. Muy bien, vamos entonces a ver acá también, tenemos la fisura primaria, la fisura horizontal y la fisura posterolateral. ¿Okay? Pues bien, vamos a ver entonces los lobulillos. Esta disposición que tiene la corteza cerebelosa, que es muy típica de él, que es donde se pliega uno con otro, dando una disposición como arbórea aquí a nivel vermediano. Por eso ha tomado esa denominación. Y aquí podemos distinguir algunos lobulillos, por eso les hice a ustedes hacer el repaso, ¿verdad? Pero para tener ser más objetivos, vamos a marcar las fisuras. La fisura primaria y la fisura horizontal. Entonces vamos a ver un poco los lobulillos. Y aquí tenemos, miren, esto que se une y que forma parte del techo del cuarto ventrículo. Esta estructura de aquí, parte del cuerpo del cuarto ventrículo. El techo, su parte superior del cuarto ventrículo. El velo medular superior. Pegadito al velo medular superior, esto es el vermis cortado en su parte media sagital, ¿ya? Un corte sagital. Pegadito vamos a ver unas estructuras que carece aquí no existe, que está allí pegadita al velo medular superior, que es la língula. Língula en vermis, no hay un hemisferio corresponsal en hemisférico, no hay un lobulillo.
Seguido vamos a observar esta estructura de acá que correspondería al lobulillo central. Lobulillo central. Y vamos a observar esta parte que realmente correspondería a la parte más alta de los lobulillos, porque si lo ponemos en una posición anatómica así, corresponderá a la parte más alta de los lobulillos, que es el culmen. Después de esto viene el declive y un lobulillo que está ahí separado de la fisura horizontal es el folium. Es el folium y el tuber. Y por debajo de la fisura horizontal, pero aquí ya no se ve porque no está tan cortado, vendría a ser el folium. Aquí no se cortó bien. Ya. Después del folium vendría ¿qué lobulillo? Tuber. Ya. Después del tuber, la pirámide cerebelosa, que tiene una forma, la pirámide cerebelosa que tiene una forma de gota. Acá tampoco, aquí se ve la amígdala, que no hay cortes precisos. A ver, aquí algo podríamos ver. Ajá, fisura primaria. Y sería la fisura horizontal. La fisura horizontal no estaba entre el folium y el tuber. Y ahí estamos poniendo entre folium y tuber. A ver, acá algo, déjame ver, por aquí viene. Bueno, entonces, acá tenemos el folium, acá tenemos el tuber, acá tendríamos la pirámide, este lobulillo en forma de gota, ¿verdad? O en forma de lágrima. La pirámide, y después que el lobulillo sigue, que está inconcluso aquí. La úvula. Y después nódulo, que ya no corresponde al lóbulo posterior, ¿no? Bueno, aquí está inconcluso, aquí tenemos un huequito. Se ha volado el lobulillo, la úvula. Solo vemos la pirámide en una forma de gotita. Del otro lado, en cambio, ya no podemos ver nada porque también está todo volado. Es bien difícil. Ajá. Sí, con este tejido de corteza que es la língula. ¿Cuál es la língula? Esto de aquí. Ah, ya. Y es muy pegadito, es muy finito. Después tenemos el ala del lobulillo central, el culmen, el declive, y tenemos acá que está dividido el folium. Y aquí ya se rompió, aquí viene el tuber y ya no vemos más. O sea, hasta el tuber. Hasta el tuber nos quedamos acá y acá está la pirámide, ¿no? ¿Cuál son los primeros? Me deformé en gotita. La pirámide. Muy bien, entonces se va a agrupar. Y entre una de ellas tenemos la formación de Chiari, en donde vamos a encontrar un punto, un elemento muy importante que es el descenso de las amígdalas cerebelosas. Esto, ¿lo pueden ver ustedes? No.
No. La flecha. No, No, no. no sale. No. No. Tampoco. Bueno, en donde vemos este descenso en las amígdalas que ustedes ya vieron, en esta malformación se observa un descenso de las amígdalas cerebelosas. Las amígdalas cerebelosas deberían estar por encima de este límite de la apertura del agujero occipital, ¿verdad? O agujero magno. Tiene que estar por encima, siquiera un centímetro, medio centímetro. Miren ustedes, nosotros hacemos toda una medición, ¿verdad? Estará en descenso. Sí, es congénito. Miren, entre esto y esto, miren lo que amígdala desciende. Y este descenso, miren, aquí está el rosado, el rojo, y miren ustedes el descenso, y hay una compresión de la médula oblongada de ese nivel. También muchas veces se pueden asociar a una cavidad dentro de la médula que se denomina siringomiela. Y eso nos origina muchos trastornos a nivel de extremidades. A veces la malformación de Armia Chiari, ¿verdad? Cuando es solamente el descenso de las amígdalas cerebelosas, es un tipo 1, es lo único que por ahí podría ser mayormente asintomático o nos puede dar cierta cefalea o dolores de cabeza, ¿no? Cuando ya se asocia a estas cavidades, la siringomiela, realmente ya es un poco más grave la situación. Acá encontramos otra que es la adherencia de una parte del cerebelo, ¿verdad? Tanto del hemisferio como vermiano. ¿Se puede ver un poco? Esta malformación también de Danny Walker. Miren acá. Todo esto está demasiado reducido, lo cual da unos espacios, los espacios de la cisterna que rodea, la cisterna pontocerebelosa que rodea aquí al cerebelo, se ve agrandada, así no son las cisternas. Miren ustedes, acá también tenemos una atrofia, una cisterna bastante pronunciada, no se debería ver así, miren ustedes, con ausencia a nivel vermiano y reducción del volumen de los hemisferios cerebelosos. En algunas ocasiones también se asocia a hidrocefalia, ¿verdad? Esta malformación y obviamente también es devastadora. También podemos encontrar como hallazgos, digamos, occidentales, una cisterna magna incrementada. Esto que está en el libro. Esto es una cisterna magna, miren acá, incrementada, aumentada, que en alguna ocasión pues no nos origina ninguna, no se asocia ni a hidrocefalia ni a dilatación del cuarto ventrículo y pasa muchas veces desapercibida y en algún estudio por alguna otra situación pues que la descubrimos. Pero es un hallazgo bastante frecuente. También encontramos los quistes aracnoideos. Estos quistes aracnoideos, por lo general, vienen de localización más por encima del vermis o por delante, supravermiana, por lo general arriba y por delante del vermis, suelen, esto aquí por arriba, por delante del vermis, suelen originarse también estos quistes aracnoideos. También son por que las hojillas de las meninges no se cierran de manera, digamos, adecuada y por lo tanto dejan espacios entre los meninges amplios, entre los espacios subaracnoideos. Entonces, bueno, se presentan esos quistes. También, por lo general, son asintomáticos. Y bueno, y aquí presentamos a los infartos cerebelosos. Miren acá, patología isquémica, patología vascular. Y aquí sí tenemos que visualizar, pues, esta es una tomografía y este es un paciente donde se observan profundamente o muy pronunciados los surcos, ¿verdad? Disminuida los giros, están muy disminuidos, por lo tanto sus surcos están mucho más marcados, mucho más acentuados, por lo cual podemos deducir que es de una persona de mayor edad. En la parte posterior, que es esto, ¿verdad? Esto corresponde a lo que es el cerebelo, con sus vermis y sus hemisferios.
Y esta lesión hipodensa en tomografía, porque el oscuro va a ser hipodenso, está localizado. Si nosotros dividimos a una tomografía, siempre este lado va a ser el izquierdo y este lado siempre va a ser el derecho y derecho. Así está normatizado. Así está para la lectura de la clínica nacional, lo podemos ver aquí en Ecuador, lo podemos ver en la India, en China, lo que sea. Entonces vemos ahí una imagen hipodensa en donde en los hemisferios cerebelosos, ¿de qué lado? Derecho. Derecho. En el hemisferio cerebeloso derecho. Bueno, también los infartos que nos dan cierta clínica, como ver. Doctora, una pregunta. En la imagen anterior, lo que provocó la atrofia de la materia gris, creo que es, ¿también es por el infarto o es por la edad? Por edad. Bueno, aquí también encontramos lesiones isquémicas, pero esto es en una imagen, ya no es tomografía, esto es una imagen de resonancia. Igual siempre en resonancia también hay imágenes, que sea resonancia o tomografía, siempre esto va a ser el lado izquierdo y este va a ser el derecho. Y aquí vamos a encontrar en diferentes secuencias de que nos da la imagen de resonancia, y una de ellas que nosotros tenemos que rescatar para lesiones agudas es la imagen, la secuencia por difusión. En esta vamos a encontrar las lesiones isquémicas bastante agudas con una imagen hiperintensa, blancas, que resaltan, brillantes. ¿Ya? Y esa está localizado a nivel de Cerebelo. y ahí dice, a nivel del pedúnculo, está próximo, ¿verdad? Al ingreso del pedúnculo cerebeloso, una parte del pedúnculo Medio. cerebeloso medio. Del pedúnculo cerebeloso medio. Y tiene el pedúnculo cerebeloso, y el ADC es la contraparte de la difusión, y aquí en lugar de verlo blanco y brillante, lo vemos más oscuro. Y eso nos da, digamos, nos corrobora de que se trata de una isquemia. En las otras secuencias pues vamos a ver, de acuerdo al tiempo de evolución, hiperintenso. Son más intensos cuando más tiempo tienen el infarto, menos hiperintensos cuando son mucho más agudos. Bueno, también podemos ver, además de infartos, a nivel también hemorragia en el cerebro. Estas hemorragias, tanto los infartos como los cerebros, nos dan una clínica de debut bastante agudo. Hoy estaba bien, pero si hace unos momentos yo lo vi bien, pero ahora está con toda una clínica de tipo cerebeloso. Ataxia, nistagmus, vértigo, lateroclusión, aviadococinesia, temblor fino, etc. ¿Qué nos da la manifestación cerebelosa? Entonces, allí tenemos un infarto, ¿verdad? En donde en el hemisferio cerebeloso, ¿de qué lado? Izquierdo. Del lado Izquierdo. izquierdo. Del lado izquierdo. Hemorragia, perdón, porque eso es una tomografía. Esta es una tomografía también en donde vemos unas malformaciones vasculares que son angiográficamente ocultas, que los estudios de angiografía no las podemos detectar, pero que sin embargo en estudios de imágenes sí los podemos ver. Son redondeados, tienen una capsulita muy determinada, muy regular, digamos no son irregulares, con los cuales también podemos nosotros valorar o descartar o diferenciar realmente con las hemorragias. Aquí también tendríamos que hacer un estudio de imagen de resonancia que nos va a dar una mayor, digamos, aproximación para ese diagnóstico. Pero si nosotros hacemos una angiografía digital o una angiotac, estas lesiones no aparecen nunca, porque son angiográficamente ocultas. Bueno, muy bien. También podemos ver en esa zona, en la fosa posterior, tumores. Y uno de los tumores más frecuentes es el schwannoma vestibular. Estos schwannomas vesticulares aparecen como masas, dan obviamente una clínica de efectos de masa, efectos de confusión. Y como se localizan en el ángulo pontocerebeloso, y en el ángulo pontocerebeloso, ¿qué pares craneales van? Van en el tálamo, el vestíbulo coclear y el facial. En algunas ocasiones, un poquito más acá, si el tumor es mucho más grande, incluso podrían, digamos, tomar hasta el sexto par. Entonces,
Por lo general, la clínica de estos tumores es que empezamos con un problema de audición, de un lado, unilaterales. No son bilaterales, sino unilaterales. Entonces, en algunas ocasiones esto va creciendo porque son tumores de crecimiento lento y hacen una parálisis facial. No es al revés, por lo general, porque el que está más profundo y más dado donde empiezan es a nivel del octavo par. Entonces, casi siempre nos van a dar una pérdida auditiva, vértigo, también asociado. Y posteriormente también asocian una parálisis facial de tipo periférico, ¿no? Donde comprometen toda la mitad de una hemicapa. También hay otros tumores que no son los schwannomas, porque los schwannomas son, tumores de los nervios. El méduloblastoma. El méduloblastoma es un tumor muy frecuente durante la niñez y la adolescencia. Son tumores muy agresivos, de rápido crecimiento y sobre todo de fosa posterior. Pueden originarse del tronco o a nivel del cerebelo. Bueno, estoy mostrando por aquellos que se presentan a nivel del cerebelo. Y en este lado, el méduloblastoma, ¿dónde estaría localizado? En este lado de aquí. Derecho. En el hemisferio cerebroso derecho. Si nosotros, esta es una resonancia realmente con gadolinio para ver, llamamos identificar, cuando nosotros identificamos una masa, utilizar gadolinio para ver cuál es, la manifestación, cómo se manifiesta con el gadolinio. Y miren ustedes, cuando hacemos otra secuencia del T2, vemos que realmente dentro del tumor algunas variaciones de intensidades. Vemos unas intensidades más oscuras, más grises, más claras. Eso nos da mucho en cuenta el componente, maligno del tumor, las proteínas que tiene el tumor y también la necrosis. Aquí vemos algunos cortes, siempre va a estar este tumor porque obviamente está localizado en el hemisferio cerebeloso derecho. Estas localizaciones, cuando son grandes, pueden originar ¿qué cosa? Obstrucción, compresión del cuarto ventrículo hidrocefalia. También otro tipo de tumor derivado de los astrocitos es el astrocitoma. El astrocitoma también es un tumor bastante frecuente en la niñez. Es un paciente de 5 años, una cefalea, con una prueba que es el romper, un romper positivo con mucha inestabilidad para la marcha. Y vemos aquí, miren ustedes, ya hay una dilatación ventricular. Vemos que esos ventrículos no son los normales, lo que normalmente nosotros vemos, son ventrículos mucho más finitos, más colapsados, más normales, pero aquí están dilatados. Aquí hay una hidrocefalia, tanto de los ventrículos laterales como también el tercer ventrículo. E incluso vemos las astas temporales que casi nunca se ven. Y el tercer ventrículo que está redondeado, que es muy finito, muy laminar, que casi nunca se observa. Y si se observa como una endija, pero no un tercer ventrículo abandonado, ¿verdad? O redondeado. Entonces, eso nos está indicando de que este tumor está, ¿qué cosa? Está obstruyendo o frenando el cuarto ventrículo y por lo tanto el líquido cefalorraquídeo ha dejado de circular y se queda coleccionado ¿hacia dónde? Hacia las estructuras ventriculares superiores al cuarto ventrículo. Por eso encontramos hidrocefalia superior a obstrucción. ¿Ya? Esto origina mucho efecto de masa y por eso ha comprimido el cuarto ventrículo. Bueno, muy bien. Vamos a ver un poquito qué piensan ustedes de esto. La primera hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Qué dicen ustedes? Podría ser ¿Ah? de un anciano, una persona mayor. Ahí no se ve, no. No, Sí, o sea, el puntero no. el puntero no. ¿No está la amígdala bajada? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Dónde está la lesión? Aquí está. Este no es el puntero. Sí, ya apareció. Ah, no. No es el puntero. No. Eso es cerebral y se ve que hay un hueco ahí entre lóbulos.
El cerebelo no se ve afectado a nivel metrocefálico, pero sí la corteza cerebral, que está bastante separada de la índice. A ver, ya. A ver, ¿qué nos podrías decir de la primera imagen? Esta imagen. Vemos que el tronco cefálico y el cerebelo no representan una vía, pero sí la corteza cerebral. Ah, perdón. Pero sí la corteza cerebral. La corteza cerebral. ¿Cuál es la corteza cerebral? A ver, ahí ya. ¿Ya? Aquí tenemos un espacio Ajá. separado completamente, y podemos es un espacio ¿Qué más te dice? que bueno, aquí vamos a ver que hay bastantes fisuras más grandes, no sé. ¿Qué pasa a nivel del cerebelo? ¿No está presionando? No se observa el cuarto ventrículo. No, o Sí, está. sí está. Sí, está. Undi. Se ve pesado. El ventrículo lateral. Está dilatado. Está el cuarto ventrículo. Tercero acueducto. Y aquí está el cuarto ventrículo. Ajá. ¿Qué hay? Esta imagen, chicos. Esto es una imagen hipodensa. Una masa. La densidad diferente a la del otro lado del hemisferio. Del otro lado de la parte inferior del vértice. Un tumor. Esto puede ser una isquemia, tranquilamente. Acá, ¿qué vemos? Se ve una masa más densa, También color negro, hipodensa. en el hemisferio izquierdo. El hemisferio cerebeloso izquierdo, que también es el hemisferio cerebral. Hemisferio cerebeloso izquierdo. Y acá, ¿qué vemos? Una masa densa. No, está muy blanquito. También vemos una lesión irregular. Una isquemia, ¿no? No me da efecto de masa, yo creo que sea una masa, porque eso no tiene efecto de masa. No hay compresión, no hay. Pero sí está, Está más como clara, blanquito. no más clara. Es porque es otra Hemorragia. secuencia y eso es una resonancia. Ajá. ¿Y qué vemos ahí? ¿Dónde está ubicado? En el hemisferio cerebeloso derecho. El hemisferio cerebeloso derecho, pero también toma parte del tronco, ¿no? Sí. Miren ahí, Sí. muy alto. Probablemente se trate de algún infarto de pista. Bueno, muy bien. ¿Y aquí qué vemos? En la primera, calenia. Una masa, o sea, Ajá, no vemos de masa, pero vemos una lesión. una lesión en el hemisferio cerebeloso ¿De qué características? derecho. ¿Cómo era cuando se llama blanquita? Es Hiperdensa. blanca. Ajá, Lo es que blanca. es blanco en tomografía se denomina Denso. hiperdensa. Hiperdensa. Ajá. Del lado derecho, hemisferio En el derecho. hemisferio cerebeloso. Cerebeloso derecho. ¿Qué pasa con la segunda, Alvarado? La segunda imagen. Así no hay un. Lo blanco. Una imagen o una lesión hiperdensa. Hiperdensa. ¿Qué más? Lo que está localizada en el cuello. Creo que está localizado. Es bien pelviana, ¿no? El hemisferio Ajá. cerebeloso izquierdo. Izquierda. Y Romero, la última. También es una lesión hiperdensa. Hiperdensa. Se encuentra en el hemisferio cerebeloso de izquierdo, que digo. Izquierda. Ajá. Bueno, estas tres secuencias, todas estas son hemorragias. Son hemorragias cerebrosas. Todas son tomografías, así que por eso se observan así. Y todas son descritas como densidades, porque en tomografía se leen densidades. Y en tomografía se leen intensidades. Lo más blanco es hiper, lo más oscuro es hipo. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta ahí?
Doctora, y si el paciente presenta, como vimos en las últimas diapositivas, las, digamos, esas imágenes que no están... Había una imagen donde se veía que parecía que tenía aplastado la corteza No cerebral. entiendo cómo. O sea, mi pregunta era si procede una craniostomía, ¿no? Una craneotomía es muy buena pregunta. Por lo general se hace aquí drenaje de hematoma. Toda lesión en fosa posterior, uno tiene que notificar inmediatamente también al neurocirujano. Él tiene que estar muy atento y tendríamos que ver si deteriora accesorio, se agrega alguna manifestación. Porque acordémonos que miren aquí cómo está muy próxima al cuarto ventrículo y no lo está tanto deformando. Esta está más cercana pero tiene mucho más volumen, más compresión y miren cómo deforma el cuarto ventrículo. Entonces, no todos los cuadros clínicos son iguales, pero todos nosotros tenemos el deber de comunicar al neurocirujano para que esté atento, al neurocirujano de guardia. Porque alguna descompensación, este paciente se va para drenaje de hematoma, colocación de válvula y drenaje de hematoma. Tiene que colocar primero una válvula para luego hacer el drenaje. No se hace craneotomía de compulsiva, no se hace lesiones ya más allá de 3 centímetros. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo iba a preguntar sobre la imagen, la de abajo, sobre... ¿Cuál? O sea, quería preguntar qué es lo que tenía Esta. en la primera. Ajá. Esta. No, la anterior. La del cráneo. La del cráneo. Esta. La primera izquierda. Esta. No. La 13, la diapositiva 13. La diapositiva 13. 13. 13. Esta. Ajá, ¿qué es lo que sucede en la parte de aquí? Porque se ve que los giros también hay como una dilatación. No. Ah, sí, porque ese es un cerebro laminaroso. Ajá, de una persona adulta. Por eso vemos nosotros. Normalmente no es normal. También lo podemos ver en un paciente adulto, pero que de pronto está encamado, está hemiparético, tiene alguna lesión previa y no ha hecho ningún tipo de ejercicio. Por eso es que todo el tiempo nosotros tenemos que estar en movimiento. Porque si no se nos recoge así, bueno, no funcionamos, no damos movimiento. Como con Solamente venimos acá y nos sentamos todo el tiempo, y estamos sentaditos todo el tiempo, que ese cerebro se empieza a atrofiar. El cerebro es como un músculo, entonces tenemos que darle movimiento, nutre mucho de eso. Entonces se mantiene, digamos, Hipertrofia mientras se lo utiliza. no tanto hipertrofiado, sino más bien las neuronas no se mueren, se mantienen vivas. Entonces el tejido vivo se debe atrofiar. Entonces esas pueden ser dos situaciones. Por eso, aparentemente podría ser porque tiene bastante surco, tiene marcado. Pero también en personas adultas, en personas más jóvenes, sin necesidad de estar en el medio ni en la tercera edad, ni mucho menos, porque cada vez después de los 30 años el cerebro va perdiendo volumen, se van volviendo las neuronas y las neuronas no se puede sustituir de igual manera que se degeneran, que se mueren. No hay forma. Por eso dicen que hay que ejercitar el cerebro leyendo, cosas Claro, así, hay hacer que ejercicio. ejercitar algunas cosas, hacer ejercicios, pero no solamente mentales, sino también necesita el ejercicio físico. ¿Verdad? Tenemos un cerebro feliz porque tenemos que hacer ejercicios también. Y aprenderse las clases. Ah, Bueno, leer el Snell. ajá. Bueno chicos, entonces, ¿alguna otra pregunta, no? ¿Cómo puedo identificar específicamente cuando es una hemorragia de cuando es un tumor? Por la hiperemesis. No siempre, porque los tumores pueden ser hipodensos, excepto los meningiomas, pero todos los tumores son hipodensos, excepto que hayan provocado sangrado, que se hayan roto y que son neovascularizados. Tienen mucha vascularización, depende de la agresividad. Mientras más agresivo, es más vascularizado. Entonces puede ser que haya producido un sangrado, se rompió el tumor, pero eso es raro, no es tan frecuente. Por lo general son lesiones hipodensas, pero que tú ves que
que en algunas ocasiones se empujan unos márgenes, pero en otras ocasiones solamente provocan compresión. Ven estructuras de la línea media que están desviadas, ven estructuras donde están comprimidas. Entonces, para eso es necesario el contraste, porque ahí sí nos pone pues, en evidencia bien la cápsula del tumor. Entonces, para todos tumores es muy bueno utilizar el video de contraste. Vemos también la vascularización, vemos el contenido del tumor.